Bueno, aquí tenemos como tal los ejercicios para explicar el primer punto que nos dice que considera una cuerda con densidad de una masa lineal con longitud L. Asuma que la cuerda está completamente extendida en el suelo y una persona levanta rápidamente un extremo de esta con su mano generando un pulso que se mueve a lo largo de la cuerda. Entonces, ¿qué es lo que propaga en el movimiento ondulatorio sin materia o energía? Bueno, en este caso vamos a tener un movimiento transversal por el siguiente motivo. Entonces tenemos aquí, no sé, la simulación de la cuerda, ahí más o menos. Y aquí vamos a tener un punto que es según el ejercicio donde esta persona pues como que ejerce una fuerza hacia ese punto. Entonces aquí vamos a tener una fuerza que va de manera vertical, o sea, hacia arriba, eh, vertical en sentido pues de la propagación como tal. Entonces, ¿qué va a pasar con este movimiento? Cuando se aplica la fuerza al primer punto, a la primera partícula, por así decirlo, esta hace que se impulse la siguiente. Entonces, lo que vamos a tener aquí es una transferencia de energía, por así decirlo. Energía que se va transmitiendo de partícula en partícula eh, para, para generar pues como el movimiento transversal. Eh, este movimiento vertical que es hacia arriba, que es el que va generando pues como la fuerza, es como que el encargado pues de que se vaya transmitiendo toda la energía. El movimiento horizontal ya sería pues como la velocidad que lleva la onda o la propagación, la velocidad de la propagación, perdón. Entonces, esa velocidad de propagación puede estar dada pues en función de la tensión de la cuerda y la frecuencia angular como tal. Donde T va a ser la tensión de la cuerda. Entonces aquí tenemos, para resumir pues como la respuesta de la pregunta, tenemos eh, tenemos que el movimiento ondulatorio lo que me va a transportar es energía y se mide pues como en la fuerza que aplica la persona, como nos dice el enunciado, y cada partícula va impulsando la siguiente, teniendo así pues como tal un movimiento transversal. Este movimiento de las partículas es verticalmente, o sea que está opuesto al de la propagación, que es horizontal como tal. Aquí tenemos pues como tal el resumencito en base a eso. La perturbación pues transversal. Aquí está pues más o menos el diagrama donde aplicamos pues la fuerza como en la partícula inicial, que es la que va a propagar pues como la energía. Bueno, pasamos al segundo punto, donde me dice, suponga que usted se encuentra analizando el comportamiento de un sistema físico que aún no está estudiado con detalle. Al observar el sistema, usted se da cuenta que el movimiento de este se repite en intervalos de tiempo iguales e incluye que este se puede comportar como un movimiento armónico simple. Con esto en mente, describa, ¿qué? Con esto en mente, describa detalladamente cuál será el procedimiento que usted seguirá para probar que el movimiento estudiado describe un movimiento armónico simple y mencione cómo encontraría el periodo este a partir del análisis realizado. Bueno, primero que todo,
para hacer un movimiento armónico simple, debe tener pues como tal una fuerza restauradora. Intentaría pues como encontrar esta fuerza, que es la que se le aplica pues como tal al movimiento. Y por otra parte, la amplitud. Sabemos por teoría que la amplitud de un movimiento armónico simple es constante. Entonces uno de los ensayos podría ser hacer oscilar el sistema varias veces y notar pues como la amplitud constante en estos movimientos o en el movimiento oscilatorio del sistema como tal. Sería pues como lo que haría en ese caso. Y para hallar el periodo, bueno, en esta parte para hallar el periodo, lo que haría es, primero, dejaría oscilar el sistema y sacaría un número de oscilaciones en cierto periodo de tiempo. No sé, supongamos que en el inicio me da un número de oscilaciones igual a 15. Entonces, este número de oscilaciones, eh, miraría pues el tiempo que tardó en esas oscilaciones y dividiría el tiempo que me dio sobre pues este número de oscilaciones, que en este caso sería 15, y haría este experimento o esta aplicación con varios números de oscilaciones. Por ejemplo, podría hacer otro con, con 20 números de oscilaciones en el tiempo que me dé y también dividiría el tiempo pues entre las oscilaciones. Ya ahí tendría que revisar como tal que el periodo fuera constante y por este medio pues experimental eh, declararías que existe un movimiento armónico simple en el ejemplo pues dado teniendo en cuenta todas esas características. Vamos a el punto 3. El punto 3. Un pequeño bloque está unido a un resorte ideal y se mueve con un movimiento armónico simple, sobre una superficie horizontal sin fricción. Cuando la amplitud del movimiento es 0.090 metros, el bloque tarda 270 segundos en viajar de X a menos X. Si se duplica la amplitud a 180 metros, ¿cuánto tiempo tarda el bloque en viajar? A. De X a menos X. Entonces aquí tenemos. Entonces, principalmente tenemos pues como la fórmula de un movimiento armónico simple en una posición con respecto al tiempo. Por datos del enunciado tenemos que la amplitud es de 0.090 metros y tenemos que, bueno, esto lo hacemos teniendo en cuenta que es un movimiento masa resorte, por tanto la frecuencia angular va a estar dada por esta fórmula. Entonces, debido a que el bloque cuando da una posición X hasta menos X, tenemos que tarda 2.70 segundos, esto lo sabemos por el enunciado. Entonces, ¿qué vamos a tener? T medios igual a 270 segundos. ¿Por qué T medios? Cuando se desplaza el movimiento de X a menos X, vamos a tener medio periodo. Vamos a tener medio periodo. Por lo tanto, para que el periodo sea completo, un periodo completo, este movimiento tendría que ser cuando va de X
va a menos x y de menos x vuelve a x. Entonces vamos a tener un periodo completo cuando aquí tenemos pues como tal un sistema de masa-resorte, más o menos, y aquí tenemos, ¿cómo hago aquí para otra? Corremos esto. Entonces tenemos que un sistema masa-resorte, donde aquí tenemos menos x, menos x, y aquí tenemos a x. Entonces, ¿qué va a pasar? Menos x. Con este resorte. Entonces, cuando va desde menos x hasta x, estamos generando medio periodo. Para que nos dé un periodo completo, tendría que ir de menos x a x y volver de x a menos x. Ahí tendríamos un periodo completo. Entonces, por eso decimos que los 2.70 segundos corresponden a medio periodo. Entonces, el periodo nos va a depender de la frecuencia angular. Eh, Teniendo en cuenta pues que la frecuencia angular va a ser la misma, si obviamente si el resorte y la masa no nos cambia, eh, porque esto pues infiere en el valor pues de la frecuencia angular, teniendo en cuenta que esto no nos va a cambiar, entonces el periodo es el mismo aunque la amplitud nos cambie, porque tenemos pues como la frecuencia angular igual, por lo que acabo de decir, de que el resorte y la masa no nos va a cambiar, asumiendo pues como tal esta posición. Entonces podemos despejar la frecuencia angular, ya que conocemos el periodo y el... Entonces despejamos la frecuencia angular, la cual nos va a quedar pues como en esta expresión donde T medios, pues haciendo pues como el despeje y la fracción, ya sabemos que medio periodo equivale a 2.70 segundos. Entonces la frecuencia angular en este caso nos va a dar 1.16 radianes por segundo. Entonces, para el caso A, ¿qué nos dice el caso A? Entonces, en el caso A, dice de x igual a 0.180 metros a x igual a menos 0.180 metros. ¿Cuánto tiempo tarda? O lo mismo decir x a menos x. Entonces en este caso tenemos que, por el enunciado tenemos pues que la amplitud va a ser de 0.180 metros. Entonces en la fórmula de la posición en un tiempo determinado en función del tiempo, tenemos la amplitud ya conocida que es 0.180 metros. Esto pues según la fórmula del más. Por coseno de la frecuencia angular por t. Este t todavía no lo conocemos. Entonces, para pasar de a igual a 0.180 a o de a menos a o de x a menos x con este valor, en la posición pues de este valor, eh, como expliqué pues anteriormente, ha pasado medio periodo, ya que para el periodo completo tendría que volver a su posición inicial, o en este caso a 0.180. Por tanto, podemos decir que de esta distancia
lo que tarda es 2.70 segundos. Para el punto B nos dice de x igual a 0.090 a menos x. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos pues ya la expresión de, de la función pues que teníamos anteriormente en función de un t igual a 0, de la t inicial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar ese tiempo, ya que no lo tenemos. Esto en función de una posición. Supongamos que A es como tal, aquí debería ir X, pues porque es la posición en función del tiempo, que es el que vamos a despejar. Entonces aquí despejamos el t sub 0, que ya teníamos pues como tal el valor de esto. Este es pues como tal la frecuencia angular, entonces 1 sobre la frecuencia angular. Este es coseno inverso por el despeje. Y ya tenemos este dato que es como tal la amplitud que tenemos aquí. Entonces solamente tenemos que reemplazar aquí en A la posición que nos está pues como indicando el sistema. Entonces tenemos que para una posición X en T1 va a ser igual a 0.090 metros según el sistema. Según el problema, perdón. Entonces, para T1, en un T igual a 1, tenemos pues reemplazando la posición inicial 0.090, tenemos que nos va a tardar en llegar ahí a esa posición 0.90 segundos. Para un t igual a 2, o sea, ya este valor, esta segunda posición, que sería menos 0.090, reemplazándola pues despejando el valor del tiempo en función pues de esa posición, tenemos que se va a tardar 1.80 segundos. Entonces la pregunta nos dice que cuánto tiempo tarda entre, entre x igual a 0.090 a x igual a menos 0.090. Entonces lo que tenemos que hacer es la diferencia que tarda entre los tiempos de esas dos posiciones. Entonces va a ser igual a T2 menos T1, que sería 0.90, o sea, 1.80 menos 0.90. Eso nos va a dar 0.90 segundos, que es el tiempo que tarda en pasar de x igual a 0.090 a x igual a menos 0.090. Para el punto C, tenemos que para pues, la fórmula de un movimiento armónico simple, su velocidad va a ser expresada por esta fórmula. Entonces, su velocidad máxima es la amplitud por la frecuencia angular. Esta fórmula nos da asumiendo que como necesitamos, pues según el rango de seno, su valor máximo va a ser 1. Por tanto, para la velocidad máxima, multiplicamos pues como tal esto por 1, igual entonces nos va a dar esta expresión de la amplitud por la frecuencia angular. Ya reemplazando pues los valores, tenemos que la velocidad máxima va a ser igual a la amplitud, que en este caso es 0.180 metros, por la frecuencia angular allá anteriormente, que es 1.16 radianes por segundo. Entonces, esa velocidad nos va a dar 0.09 metros sobre segundos, que sería como tal pues la velocidad en que vibran como tal las partículas en el movimiento como tal. Ahí está pues como tal explicado los 3 puntos. Espero me haya hecho entender en todos y nada, muchas gracias.